hermanos, saludo con la paz del Señor. Damos gracias al Señor por un día de vida que nos ha concedido, en el cual podemos estar en su presencia en esta mañana, ¿no? Hemos escogido empezar el día de esta manera, en su presencia, amén. Gloria al nombre del Señor, la cual es un privilegio para nosotros, amados hermanos, porque hay miles de personas que hoy no están lejos de Dios. Y dejo de la comunión con Dios, amén. Pero nosotros hoy podemos estar aquí en comunión con el Señor, en comunión unos con otros, amados hermanos, gozándonos, alegrándonos, recibiendo su palabra, esa palabra que el Señor nos envía para que ella vaya haciendo su trabajo, su obra extraña en nosotros, amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a Efesios capítulo 4, el versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, amados hermanos. Amén. ¿Lo encontramos? Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Y amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana y te damos gracias por un día de vida que nos has concedido. Gracias porque hemos acudido a esta fiesta de amor, señores. Estamos todos enfrente de la mesa, señores, para poder hacernos uno contigo en este día, señores. Estamos aquí, señores, frente a esta mesa de comunión, de participación, señores. Estamos todos reunidos alrededor tuyo en esta mañana, señores. Pedimos, rogamos, señores, que tú por medio de tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, que tu palabra pueda producir en nosotros al 100%, que seas tú obrando, Señor amado. Aquí estamos todos juntos como un solo hombre, señores, para bendecirte, para adorarte, para oír tu palabra en esta mañana, señores. Te damos gracias una vez más, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en esta mañana. Tu Espíritu Santo nos ministre, tu Espíritu Santo nos convenza y sepas hacer tú mucho más abundantemente de lo que yo voy a hablar o explicar conforme la gracia que tú has dado, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, creyendo que así tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén, y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Puede tomar asiento. Damos gracias al Señor por lo que el Señor nos viene hablando. Amén. El día jueves nos habló del orden, nos habló de estar en la fila. Amén. También nos hizo ver el desorden. Amén. Que aquel que anda desordenadamente es aquel que se hizo a un costado de la enseñanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero, amados hermanos, que nosotros podamos permanecer ordenados. Amén. La palabra de Dios en el Cantar de los Cantares dice ¿quién es esta que sube el desierto como ejércitos en orden? Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, la esposa del Cordero, aprendió lo que es el orden. Conserva su lugar. Y se va a mostrar, amado hermano, en el tiempo final, se va a mostrar lo que produjo la enseñanza. La enseñanza produce eso, produce orden. La enseñanza ordena, amados hermanos, ordena la congregación, la enseñanza ordena, amados hermanos, el hogar, nos ordena unos a otros, nos pone a cada uno en su lugar. Y esto, amados hermanos, es mucho, mucho más importante y mucho más valioso que lo que nosotros pensamos.
porque la obra del tiempo final la va a hacer la iglesia, la va a hacer la amada, la va a hacer el cuerpo de Cristo, y cada uno de los miembros necesitan comprender y necesitan entender el lugar que Dios les dio, permanecer en el lugar que Dios les dio, para que puedan hacer cada uno el trabajo que Dios le mandó. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Hoy la iglesia no puede hacer el trabajo que hay que hacer por causa de que estamos todos desordenados, cada uno haciendo lo que quiere, cada uno haciendo lo que piensa. Amados hermanos, pero nosotros nos ha llamado el Señor. Dice, esta palabra dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Primero, dice que es un ruego. O sea, esto es, amados hermanos, si nosotros lo queremos, si nosotros queremos, podemos andar conforme a la vocación con que fuimos llamados. Si queremos, si no queremos, no lo vamos a hacer, porque el Señor, amados hermanos, en su amor, en su misericordia, nos hizo libres. Él lo hizo libre. El amor de Dios lo hace libre al hombre de escoger, lo hace libre al hombre de ir a donde Él quiera. Pero acá Pablo dice: yo os ruego, dice, os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuimos llamados. Y ahí la palabra vocación habla de un llamamiento. Y no es un llamamiento cualquiera, amados hermanos, que cuántos hombres pueden recibir un llamamiento para gobernar países, gobernar una ciudad, no, cuántas cosas pueden hacer, amados hermanos, pero este llamamiento es un llamamiento que procede del cielo. Este llamamiento es un llamamiento que es un llamamiento celestial, un llamamiento cuya naturaleza y origen vienen de arriba. Y conforme a este llamamiento nosotros tenemos que andar. Pero ¿qué dice acá Pablo? Dice: os ruego. O sea que es si nosotros queremos. Si nosotros no queremos, nunca lo vamos a manifestar, nunca vamos a andar conforme a esa vocación. Y el deseo que Dios quiere, el deseo de Dios, es que en el tiempo final nosotros, la iglesia del Señor, ande, se muestre, se manifieste conforme a ese llamamiento. Un llamamiento celestial, un llamamiento que viene de arriba. Allá arriba en el cielo, amados hermanos, está todo en su lugar. Allá arriba en el cielo, cada uno ocupa su lugar, nadie se mueve del lugar que Dios estableció. Hubo uno que se movió del lugar, que quiso tomar el lugar que no le dieron, que no le correspondió, y lo largaron para afuera. Que usted sabe quién fue, que fue el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, amados hermanos, nosotros vamos a hablar de esto. Mire, una vocación, un llamamiento. Ese llamamiento se lo hizo Dios a ustedes, nos hizo a nosotros, y a cuantos más que han creído en el Señor Jesucristo, le hizo este llamamiento para que anden conforme a esta vocación, para que anden conforme al llamamiento que se recibieron del cielo. O sea, cuando hablamos de que anden conforme al llamamiento del cielo, que anden conforme al proceso, a la voluntad de Dios. No que anden conforme nosotros pensamos o queremos, sino anden conforme al llamamiento que tienen. Y conforme a ese llamamiento nosotros somos llamados a andar, a esa vocación. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nosotros miramos, si nosotros vamos, amados hermanos, a San Juan, en el capítulo 17, el verso 20 en adelante, ahí el Señor habla de la unidad. Habla, amados hermanos, dice, se lo voy a leer. Habla de, Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esta era la oración del Señor con los discípulos. Amén.
Y no solamente para con los discípulos que estaban en ese momento enfrente de él, sino para aquellos que iban a venir después y que iban a creer por la palabra de ellos. O sea, que oró por nosotros, oró por la iglesia, oró por aquellos que iban a creer de ese momento en adelante. Pidió a Dios por ellos, ¿para qué? Para que sean uno, para que lleguen, amado hermano, a una comunión, a una perfecta unidad. Y acá Pablo habla en el capítulo 4 y dice, que andemos conforme a este llamamiento, a esta vocación, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor, en ese capítulo 17 de San Juan, manifestó el deseo de que nosotros seamos uno. Dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado, dice, para que sean uno. O sea, ahí cuando habla de gloria, habla de una opinión honorable, de un deseo de Dios que se haga, que se manifieste. Y dice también, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, ¿cómo vamos a llegar a ser perfectos? Si cada uno tiene una forma de pensar, si cada uno tiene una forma de ver las cosas, si cada uno tiene una opinión diferente de la misma palabra o de la misma situación, cada uno tiene una opinión diferente. Pero esa unidad se iba a manifestar, y si nosotros no nos encontramos con la revelación de Pablo, jamás pudiéramos comprender cómo se puede llegar a manifestar esa unidad, a lo que el Señor pidió en ese momento. El Señor pidió que nosotros seamos uno, pero no explicó ni dijo cómo podríamos llegar a ser uno. Sin embargo, acá Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 1 en adelante, explica cómo nosotros, como iglesia del Señor, podemos llegar a ser uno. Y dice, acá está explicando, en el versículo 2 explica cómo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, ahí se resuelve todo el problema. Da la fórmula, ¿para qué? Para que nosotros podamos manifestar esa unidad que Él habló ¿cuánto tiempo atrás? Él dijo, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno. Dijo, para que sean perfectos en unidad. La palabra perfecto significa perfeccionados, ir perfeccionándonos hacia la unidad. Y la palabra es teleio, y la palabra es traer a un fin al completar y perfeccionar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay algo que nosotros tenemos que ir recibiendo, que es un crecimiento espiritual. Si bien la unidad del Espíritu es una verdad y una realidad ahora en la iglesia, aunque nosotros no hemos alcanzado todavía una madurez, es una realidad la unidad en el Espíritu. Y esa realidad es invisible a los ojos del hombre por causa de lo que Dios hizo. Miren, esta es, amados hermanos, la fórmula, o sea, cómo se tiene que llegar a esa unidad. Dice con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Habla de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, no podemos guardar algo que no tenemos. Si dice que lo guardemos es porque ya es nuestra esa unidad, o sea, ya la tenemos. Usted y yo ya estamos unidos, si bien falta un crecimiento y una madurez espiritual y todavía no hemos llegado a ser perfectos en unidad, hay algo que ya Dios hizo y que no depende de nosotros, sino de lo que Dios hizo. Porque el capítulo, Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, el verso... 1 Corintios 12, dice así, y 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice acá, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está, ¿ves? Fuimos todos bautizados, o sea, sumergidos en un solo cuerpo. ¿Por quién? Por un mismo espíritu.
O sea que nuestra unidad, la realidad de nuestra unidad es en el Espíritu. Ya nosotros estamos, amados hermanos, unidos a todos los creyentes de toda la tierra por el Espíritu Santo. El que recibió el Espíritu Santo está unido en el cuerpo de Cristo, fue metido, sumergido en un mismo Espíritu y fue puesto en el cuerpo de Cristo. Todo ahí, un miembro con otro, fue unido y metido en un mismo cuerpo. Por eso es que somos nosotros uno en Cristo. Aunque tenemos diferentes formas de pensar, diferentes opiniones, un montón de cosas de diferencia las podemos tener a causa de la naturaleza humana. Amén. Pero cuando se habla del Espíritu, cuando se habla de la unidad del Espíritu, esa es una realidad que es invisible a los ojos humanos, que ya está. Por eso que en un tiempo nosotros pensábamos que para estar unidos teníamos que estar unidos por la Escritura, o sea, unidos por la doctrina, y sin embargo la doctrina es lo que causa divisiones. Porque uno tiene una opinión de la doctrina, otro tiene otra opinión de la doctrina, otro tiene otra opinión de la doctrina, y así se separaron. Y así se separan. Pero no saben, no entienden, amados hermanos, que la unidad, que nosotros ya somos uno y que estamos unidos. Y esto no tiene que ver con denominación, no tiene que ver con una opinión humana, no tiene que ver con nada de eso. Es inherente en el hombre espiritual. O sea, viene en nosotros. Somos uno en el Espíritu. Ahora, amados hermanos, lo que sí tenemos que llegar, como dice Efesios también, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, llegar a la unidad de la fe significa llegar a todos creer una misma cosa. Llegar al punto, amados hermanos, de estar de acuerdo en la palabra de todo lo que es verdadero. Y de hablar todo una misma cosa. ¿Se da cuenta? La iglesia, amados hermanos, no comprende estas cosas, no las entiende. No entiende que estamos unidos, que somos uno en el Espíritu. Pero el problema que tenemos en este tiempo es que las denominaciones y las opiniones en cuanto a las doctrinas han separado al pueblo de Dios. Y hay hasta iglesias, hasta pastores que le enseñan al pueblo de Dios que no se junten con otros hermanos que no son de su congregación. Eso es una aberración, eso es diabólico. Que le enseñe un pastor a un hermano a no juntarse con otro porque no pertenece a su congregación, eso es terrible. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Y así aprenden los hermanos, y después cuando se aparece un hermano por el camino lo miran de costado, lo miran como si fuese un leproso, como si fuese un demonio, como si fuese ¿quién es este? ¿Qué me va a hablar? ¿De qué me va a decir? ¿Se da cuenta? Y eso está pasando en la iglesia, pero la iglesia no comprende que ya el Señor nos unió a todos los cristianos, a todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, a todos los que hemos sido sepultados en el agua del bautismo, a todos que recibimos el Espíritu Santo, estamos unidos por ese Espíritu y pertenecemos a un solo cuerpo, a un mismo cuerpo. Eso es una verdad, eso es una realidad. Pueden tener diferencia de doctrina, lo que usted piense, lo que usted quiera, pero esta unidad es una verdad y una realidad para el cuerpo de Cristo, para los hermanos, para la iglesia. Por eso que el Señor expresó su deseo y oró porque esta unidad se manifieste en los creyentes para que seamos uno, pero no dijo cómo. Pero acá Pablo está explicando cómo. Pablo, que trae la revelación completa y perfecta para la iglesia del Señor, muestra cómo se puede lograr esta unidad en el Espíritu. O sea, amados hermanos, esto es una realidad. Lo que la iglesia hoy no está mostrando es la realidad visible de esta unidad. Hay una realidad espiritual en cuanto a esto, que usted y yo estamos unidos. Usted se va para su casa, yo me quedo acá. Pero hay algo que nos une, es el mismo Espíritu. Cuando todos alabamos al Señor, levantamos la mano, nos gozamos, sentimos todo lo mismo por el mismo Espíritu. ¿Se da cuenta? Pero usted quizás tenga diferentes gustos que yo, pero no hace a la unidad. Usted puede tener una opinión diferente de la mía en cuanto a un color o lo que sea, una comida, lo que sea. No hace a eso. La realidad nuestra es que estamos unidos por un mismo Espíritu.
Y que esto lo hizo Dios y ni siquiera nosotros lo podemos destruir. No se puede, esto no se puede, es indestructible. Esta unidad en el Espíritu es indestructible. Lo que sí nosotros podemos destruir es la evidencia visible de esta unidad, de esta realidad. ¿Cómo? No estando unidos, no teniendo comunión uno con otro y no haciendo una misma obra, no hablando una misma cosa, no haciéndolo. Mire, en el principio, en la iglesia primitiva, ¿no? En la iglesia del tiempo de los apostólico allá, por Hechos de los Apóstoles, ellos, amados hermanos, no solamente estaban unidos en el Espíritu, sino que manifestaban visiblemente esa unidad. Si usted lee capítulo 1 en adelante de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, y otros capítulos que están hablando de que la iglesia, amados hermanos, estaban unidas. Dice que estaban juntos y estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. ¿Amén? Amén. Mire, cuando habla la palabra junto y unánime significa esto: estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, o sea que nadie lo obligaba a estar ahí. Estaban todos unidos, estaban todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánime. Pero estaban juntos, unánime, porque ellos quisieron estar ahí, nadie los obligaba. Dice acá, esta es el significado de la palabra unánime, junto: estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Esa era la iglesia primitiva. Ese era el poder que la impulsaba a la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, estaban los hermanos ahí, ¿y cómo estaban? ¿Los obligaron a estar? Dice el significado de la palabra que estaban de mutuo consentimiento. O sea, que querían estar juntos, no nadie los obligaba. Por eso es que esto no es una obligación. No es una obligación que estemos acá, no es una obligación que cuando nos juntamos a comer juntos estemos o vengamos, no es una obligación. Si estamos por mutuo consentimiento, porque queremos estar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ellos estaban juntos, unánime, estaban ahí de mutuo consentimiento y estaban en una misma mente y estaban, amados hermanos, bajo el mismo propósito. Y, amados hermanos, la iglesia primitiva manifestó la evidencia visible de una unidad espiritual invisible. La manifestó. Dice que tenían todas las cosas en común. Estaban juntos, compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Compartían todas las cosas en común. Daban lo que tenían, lo daban. No había nadie que decía que lo que tenía era suyo propio. No había nadie. O sea que algo ellos espiritual habían alcanzado, habían entendido, sabían que esa vida era pasajera y que le esperaba allá arriba una vida gloriosa que no iba a pasar, una vida eterna que se le habían recibido por gracia a causa del Señor que había ofrecido su vida en la cruz. Y había una unidad en el Espíritu, había una unidad visible, estaban juntos, compartían, hacían el mismo trabajo, hablaban la misma cosa. Usted sabe, amado hermano, que en ese tiempo no había una denominación. No había denominaciones en la iglesia primitiva. La iglesia era de Dios. Pablo dice en el capítulo 1, verso 6 de Gálatas, dice que él dice asolaba y perseguía a la iglesia de Dios. O sea que la iglesia era de Dios. Yo perseguí, asolé a la iglesia de Camino del Señor de Leitro. No, la iglesia era del Señor. No había una denominación, todavía no se habían manifestado las denominaciones en ese tiempo. La iglesia, ¿qué tenía? Tenía vida. Estaba viva. ¿Se da cuenta? Tenía vida. ¿Por qué? Porque estaban unánimes juntos, estaban en un mismo sentir, estaban bajo un mismo propósito. Nadie quería hacer nada raro, estaban todos juntos ahí, estaban todos unidos uno con otro de mutuo consentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estaba. ¿Qué tenía la iglesia? Tenía vida, hermano. Tenía vida. Ellos practicaban la vida, es lo que practicamos nosotros, lo que el Señor nos está enseñando. No lo hemos alcanzado todo, pero hay cosas que todavía faltan alcanzar, pero ahora, amados hermanos, estamos practicando, estamos haciendo cosas, pero no hemos alcanzado todo, pero lo vamos a alcanzar. ¿Por qué lo vamos a alcanzar? Porque Dios estableció los dones ministeriales para dar todo lo que el
su pueblo necesita. Esa es la seguridad. ¿Usted por qué piensa que tendríamos que hablar otra cosa o tendríamos que hablar otra revelación? ¿Usted piensa que Dios no lo va a dar? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién sabe cómo Dios opera o trabaja? Amado hermano, tenemos que aprender esas cosas, las tenemos que aprender, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Usted sabe que si Dios fuese impaciente, ya nos hubiera desechado a todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, guardar la unidad del Espíritu. Guardar significa, en este versículo significa, guardar significa conservar sin alteración de daño o pérdida. Y eso es lo que estaban haciendo. Guardar una unidad sin alteración de daño o de pérdida. Estaban juntos, estaban unánimes, estaban ahí compartiendo todas las cosas, haciendo una misma tarea. No había denominaciones. Apareció un problema doctrinal en Hechos capítulo 15, en el versículo 1 adelante, que aparecieron algunos a los cuales ellos, los apóstoles dicen, a los cuales nosotros no dimos orden. Habían aparecido ya, miren, en ese tiempo, a uno que nosotros no le dimos orden de ir a ningún lado, ni de hacer, ni de hablar nada, y habían aparecido que estaban trastornando la fe de los hermanos. Que les querían hacer guardar la ley, los querían hacer circuncidar y hacer guardar la ley. ¿Amén? Amén. Lo que leen la Biblia saben que Hechos 15 fue un problema ahí. ¿Qué pasó? Pasó que los apóstoles se juntaron ahí, todos los apóstoles, las autoridades se juntaron. No se juntaron los diáconos, los obreros, no se juntaron los ancianos, se juntaron los apóstoles. Y los apóstoles, que eran la autoridad de la iglesia, comenzaron a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué quieren hacer ustedes? Y no, es necesario que circuncidarse y guardar la ley. No. Eso, nada que ver con nosotros. Nada que ver con la gracia. Antes bien sabemos que por la gracia de Dios seremos salvos. Se terminó el asunto. Así que escríbase a los hermanos que se aparten de ahogado, de fornicación, de esto y del otro, y que la pasen bien. Se terminó el asunto. Ellos eran la autoridad de la iglesia y ellos decidían. Acá no decidía el hermano, no decidía el pastor, no decidía un diácono, no, los apóstoles decidían. Ellos eran la autoridad establecida por Dios. Y como era la autoridad, ellos decidieron y se hizo así. Ahora, amados hermanos, ¿qué sucedió? Sucedió que el tiempo pasó, los apóstoles desaparecieron. Los apóstoles primitivos se murieron. Partieron con el Señor, se fueron. ¿Amén? Amén. ¿Qué pasó? El engaño se metió. Empezó a formarse la Iglesia Católica Romana, como todos sabemos. Se formó la Iglesia Católica Romana después que murió el último apóstol, que fue el apóstol Juan. Después de 100 años después de Cristo, se forma la Iglesia, comienza a formarse la Iglesia Católica, y eso tuvo creció como tremendamente esa Iglesia. Ahora, amados hermanos, después que la Iglesia Católica se manifiesta, ¿qué hacen ellos? Agarran la Biblia, la meten bajo llave y la guardan. La Iglesia Católica guardó la Biblia, amados hermanos, bajo llave durante 1500 años. Ustedes saben que el único que podía leer una Biblia, y lo podía leer en latín, en el idioma original de Roma, era un sacerdote. ¿O no? Ahí están, yo tengo películas que hablan de esas cosas. Y el que leía la Biblia en su idioma, lo prendía en fuego. ¿O no? Amén. Ahora, la Biblia estuvo encerrada bajo llave durante 1500 años. Mire el diablo, ¿no? Estuvo encerrada 1500 años, hasta el tiempo de Lutero, 1520. 1523, Lutero la libera. En el original alemán. Él traduce los originales griego y hebreo, los pasa al alemán. Y hace que Alemania reciba la Biblia en el idioma de ellos, para que todos la pudieran leer. Ahí, ¿qué hace Lutero? La libera a la escritura. Así también en Inglaterra, William Tyndale también libera la escritura, la traduce de los originales al inglés. Después que William Tyndale muere en Bélgica, que lo prende en fuego por causa de ese trabajo, él ora a Dios para que le abra los ojos al rey y para que permita que se lea la Biblia en el idioma original. Y así fue. Y así fue, se le comenzó a leer la Biblia en el idioma original de inglés y también en alemán, y eso se desparramó por todos lados. Miren,
se desparramó por toda Europa, comenzó a desparramarse la escritura en los idiomas originales. Entonces, amados hermanos, ¿pero qué pasó? Sucedió, mire, pasaron después de eso 1500, Lutero libera la escritura, pero en el 1800, 300 años después, aunque en esos años, en el 1500 a 1800, Dios ha levantado varones que han hablado la palabra, que han llevado la salvación, varones que uno, no sé, tendría una lista enorme en esos años, pero en el 1800, específicamente en el 1828 en adelante, se forma un grupo en Inglaterra que se llamó los hermanos moravos. Los hermanos moravos eran un grupo de hermanos que entre ellos había sacerdotes católicos que renunciaron al catolicismo y que se hicieron cristianos y que comenzaron a estudiar la Biblia, comenzaron a estudiar, y aunque la Biblia estaba liberada por Lutero, el trabajo de Lutero no fue completo. ¿Por qué? Porque no se sabía todas las riquezas espirituales que estaban ahí adentro, las doctrinas que estaban ahí, todas las cosas que estaban ahí todavía guardadas. Pero ellos, estos hermanos, amados hermanos, estudian la Biblia, comienzan a orar, comienzan a estudiar, se juntan. John Nelson Darby, que fue el que encabezaba el grupo, John Nelson Darby, Thomas Newton, William Kelly, Mackintosh y otros hermanos más que comenzaron a estudiar, sacaron, es como que abrieron un cofre de riqueza, de tesoro, y comenzaron a sacar, a enseñar las doctrinas, a enseñar el cuerpo de Cristo, a enseñar las revelaciones, ¿no?, de Pablo, a enseñar un montón de cosas que la iglesia en ese tiempo todavía no las conocía. Entonces, pero miren lo que pasó. Esto es historia, esto está escrito y está asentado en un escrito que se dejó. Estos hermanos, amados hermanos, con esas palabras, con esa riqueza, salieron por todo el mundo, por toda Europa, llegaron hasta Bagdad, vinieron hasta acá, hasta Estados Unidos. John Nelson Darby estuvo en Estados Unidos 7 veces recorriéndolo todo por completo, predicando y anunciando la gracia del Señor. Ahora, amados hermanos, en un momento, en un punto, y también en ese tiempo, en 1828 hasta 1900, en ese lapso, no me acuerdo bien la fecha, también surgió una herejía destructora que fue traída por un mismo hermano, que fue la doctrina de Darwin. Ustedes no sé si la conocen, es que el hombre desciende del mono, ¿verdad? Bueno, Darwin era un hermano que estaba sentado ahí como usted está sentado ahora, que iba a la iglesia, que estaba sentado ahí, y que un día comenzó a hacer preguntas y a no poder contestarla, se levantó de ahí, se fue para afuera y nunca más volvió. Y lo que es más tremendo, se convirtió en una herramienta del diablo. ¿Para qué? Para hablar cosas que no tenían nada que ver con la verdad de Dios, que ustedes conocen. Eso es lo que les dije. La doctrina de Darwin. ¿Sabe cuántos varones de Dios lloraron y vieron que le causó tanto daño? ¿Sabe cuántos se llevó este Darwin de las congregaciones? A miles. Los convenció, así empezó. Así empezó. ¿Sabe a dónde empieza el engaño? ¿Sabe dónde empieza el engaño, amado hermano? En el corazón propio del creyente. En el mismo corazón del creyente. En un corazón que está dividido. Ahí comienza. Este era un hermano, estaba ahí, y el desastre que hizo, bueno, pero no es el tema. Siguieron, amado, pero en un punto, esto que habían descubierto tantas doctrinas, que habían hablado de tantas cosas, que la teología la utilizó de una forma muy linda, amados hermanos, en un punto de la historia, en ese siglo, amado hermano, en un punto se separaron. En un punto hubo una discusión. John Nelson Darby discutió con Thomas Newton con respecto a un punto doctrinal, que era la venida del Señor. Uno decía una cosa de la venida y otro decía otra cosa. Y comenzaron a discutir. Entonces llegó un momento que se separaron. El grupo se separa. Ese grupo tan grande, tan fuerte espiritualmente, se separa. Desde ese momento en adelante, amados hermanos, comenzaron las divisiones, comenzaron las separaciones. Desde ese momento que ellos se dividen en el 1800, en 90 años, más de 3.000 divisiones, más de 3.000 sectas cristianas aparecen en el mundo.
En ese tiempo, le estoy hablando del 1870 por ahí, y desde ese momento en adelante, ya en el 1906, ya había más de 3.000 denominaciones de divisiones y de separaciones. ¿A causa de qué? Pasaron de la vida, pasaron de la comunión, de compartir juntos, de tener todas las cosas en común, a la doctrina. Y la doctrina los separaron. Eso fue lo que pasó. Amados hermanos, ahora, ¿qué sucedió? Aunque acá dice, mire, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué hace la paz? El vínculo de la paz es una unión de la paz que no le permitía a ellos pelearse, pero la rompieron porque sí que se pelearon. Pero si hubieran ido al vínculo perfecto, que es el amor, se hubieran mantenido unidos, como dice, como el pasaje que leyó el hermano cuando empezó el culto, Colosenses capítulo 2, verso 2, dice, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. O sea, si ellos, a pesar de tener una diferencia de opinión en cuanto a un punto doctrinal, se hubieran mantenido unidos, se hubieran mantenido juntos, hubieran esperado, hubieran orado al Señor para que el Señor les aclare. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor es el que aclara las cosas, amado hermano. ¿Por qué? Porque Él envió el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos guiaría a toda la verdad. Y si Él envió el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, lo que teníamos que hacer es esperar el tiempo, pedir a Dios hasta que Él nos guíe a toda verdad, hasta que se aclare el asunto. Porque si Dios no es un Dios de confusión, no puede ser que Dios envíe una palabra o saque un tesoro de la palabra de Dios para confundirnos a todos o separarnos a todos. No puede ser. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa, amado hermano? El problema grande que tienen los hombres hoy es que se llenan de conocimiento, y el conocimiento envanece. El amor edifica. El amor une, el amor mantiene unido al miembro en su lugar. El amor esa unión hace que el miembro no crezca. ¿Veo que cuántos crecen? Crecen rápido. Amén. Amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que pasó. No pudieron, a pesar del conocimiento que tuvieron, a pesar del conocimiento que tenían, guardar la unidad del Espíritu. Y automáticamente, amados hermanos, la evidencia visible se deshizo, desapareció. La evidencia visible fue mostrada en Hechos de los Apóstoles, pero después no hubo evidencia de unidad hasta el día de hoy, hasta este año, hasta año 2013, no hubo una evidencia de unidad en ningún lado. Todos separados, cada uno haciendo como le parece, cada uno haciendo la obra para el Señor, entre comillas, para el Señor, haciendo cada uno por allá, otro por allá, otro por allá. Esa no es la obra del Señor. Y por eso el Señor no oró en aquel momento en Hechos, en Juan capítulo 17. Él oró en ese momento para que seamos uno. Amén. ¿Y usted piensa que no se va a cumplir esa oración? Sí que se va a cumplir. Dios lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Ahora acá dice un ruego. Esa es la parte nuestra. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos, o sea, ahí entra el negarse a uno mismo y a desechar todo lo que no sirve y a buscar esta unidad. La unidad que se busca acá, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Esto es como que son los ingredientes que sostienen esa unidad en el Espíritu y la hace visible. Amén. La sostiene. Esto es. ¿De qué manera? Con toda humildad. Si los soberbios se separan, no pueden ser. Un soberbio no puede estar junto con el humilde, no puede. Aparte la Biblia dice que nos asociemos con los humildes. Amén. Bendito el Señor por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué es una división? Una división, amados hermanos, es hacer una separación y significa poner un límite. Eso significa dividirse, poner un límite. La división, amados hermanos, es una obra del diablo. Es un trabajo del diablo. La división es un principio satánico.
que nosotros sabemos a dónde comenzó. ¿A dónde comenzó? Comenzó con el diablo allá arriba. Amén. Lo sabemos, ¿verdad? Amén. Usted lee Ezequiel 28 y el capítulo 14 de Isaías, y ahí dice, yo subiré y seré semejante al Altísimo. Dijo que Él subiría. No le dijo Dios, vení, yo te subo y te pongo allá arriba. Dijo, yo subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que el diablo, ignorante, se puso Él en el lugar que Dios no lo puso. Es ignorante. ¿Sabe por qué es ignorante el diablo? ¿Por qué? Porque no supo nunca cómo Dios iba a actuar. Que lo iba a agarrar y lo iba a tirar a tierra y lo iba a sacar de allá. ¿Se da cuenta? Él hizo así. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Mire qué tremendo eso. Mire qué tremendo. Y la soberbia es algo que está en todo hombre. Amén. Ninguno de nosotros nacimos humildes, porque la humildad es una virtud de la vida de Cristo. Amén. Ningún hombre es humilde. Es humilde en apariencia nomás. Pero no es humilde por el Espíritu. Amén. Es una virtud de la vida de Cristo, y la humildad se puede alcanzar, se puede conquistar. Amén. Dios. Si quieren, si cada uno nosotros queremos, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así fue, amados hermanos. La división es poner un límite. Y eso fue lo que Satanás hizo, poner un límite. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si no, de otra forma, mire, porque dice... El versículo 4 habla, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a la una misma esperanza de vuestra vocación. Acá, cuando habla de un cuerpo, habla, amados hermanos, muestra a la unidad, pone un ejemplo del cuerpo. Que, amados hermanos, que todos aquellos que son parte, miembros del cuerpo, están unidos unos con otros. Y si nosotros le sacamos un miembro al cuerpo, lo estamos limitando en su trabajo. No sé si se entiende, amado. Si, amados hermanos, si yo trabajo, no sé, yo limpio casa, limpio piso, limpio esto, todo lo que sea, ok. El que trabaja en carpintería, agarra el martillo, lo que sea, cualquier herramienta. Si a usted le quitan la mano, ya lo limitaron. No puede hacer el trabajo de la misma forma que lo estaba haciendo cuando tenía el miembro. Bueno, eso es lo que pasó, eso es lo que el diablo hizo. ¿Qué hizo? La dividió a la iglesia, la separó. Entonces, de la manera cuando la separó, ¿cómo la separó? El diablo es sabio. Empezó con el principio de Hechos 15. Queriendo meter en medio de la verdad, queriendo meter un granito de engaño. ¡Pum! Listo. Y lo dejó ahí. Como hizo con la mujer. A la mujer, ¿qué le dijo? La agarró, la metió ahí, le abrió la boca y le metió la manzana en la boca. No. Le dijo, sabe Dios que vas a ser como Él. Nada más. Se fue. Y la dejó. Y la mujer empezó a pensar. Solamente eso, nada más. Sos un siervo tremendo de Dios. Cuando vos predicás y te deja. Nada más. Y eso comienza solo a formarse. Comienza solo. La dividió. Cuando la dividió, le puso un límite. Ya la iglesia no pudo hacer el trabajo como tenía que hacer. Porque comenzó a dividirla, a separarla. Por eso que, amados hermanos, Jesús mismo dijo en el capítulo 11, verso 17 de Lucas, dijo que todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Amén. Una casa dividida no prevalece. Amén. No puede prevalecer. Podemos ser la mejor organización del mundo, pero cuando una organización se divide, se debilita y desaparece. Amén. Cuando una familia se divide, mire, en cualquier momento desaparece, hay problema. ¿Se da cuenta? Una casa dividida no puede prevalecer. El marido dice una cosa, la mujer dice otra. Una congregación dividida no puede prevalecer. El pastor dice una cosa y los hermanos dicen otra. No puede prevalecer. Todo reino dividido contra sí mismo va a caer. Fueron palabras del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al dividir a la iglesia por medio de las doctrinas, o mejor dicho, de las opiniones humanas en cuanto a la doctrina, que no tiene nada que ver con la doctrina realmente verdadera de Dios,
los hombres pusieron sus opiniones en la doctrina y ¿qué hicieron? Se dividieron y comenzaron a separarse, a salir la doctrina, a salir la secta, a salir las denominaciones, la iglesia de fulano, la iglesia de mengano, la iglesia de aquel, la iglesia del otro, la iglesia de... Y así está hoy la iglesia, dividida, separada. Y por causa de eso está limitada porque no puede hacer la obra. Pero la obra del tiempo final la tenemos que hacer juntos. La obra del tiempo final se va a hacer en compañerismo y comunión. La obra del tiempo final se va a hacer unido, amados hermanos, todos unidos como un cuerpo. Así se va a hacer. Miren, bendito sea el nombre del Señor. Miren, Primera de Corintios, porque la Biblia dice que nosotros nos fijemos, dice Romanos 16, 17 dice que nos fijemos en aquellos que causan divisiones. Amén. Dice en contra de la doctrina. Y dice también algo, dice que engañan a quienes, dice, a los ingenuos. Y ahí la palabra ingenuo significa falto de conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Ahora mire, porque Corintios es un ejemplo de lo que pudo haber pasado, pero no pasó a causa de los que estaban ahí. Mire, capítulo 1, verso 10 de Corintios, de 1 de Corintios dice: os ruego, hermanos, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda, queriendo decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Imposible que esté dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pregunta, ¿no? Acá Pablo dice esto: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. ¿No? Dice esto. Ahora, en el versículo 18 en adelante del capítulo 1 sigue hablando, ¿no? Habla de destruir la sabiduría de los sabios, habla de que, escogió lo vil, lo menospreciado. Es como que Pablo lo deja descansar un poquito, hace un intervalo, sigue, ¿no? Le habla de la sabiduría espiritual, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y pácate otra vez, Pablo en el capítulo 3 dice estas palabras, mire, siguiendo lo que leímos recién: de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren qué tremendo, amado hermano, porque esto tenemos que aprender de esto, porque ahí estaba Pablo, Apolo, Cefa, que eran los corintios carnales. O sea, carnal, hay hermanos que usted le dice carnal y se enojan o se ponen mal. Carnal es una etapa que uno tiene que pasar. Todos fuimos carnales. El problema es que hace carnal. Todo en un momento, yo fui carnal en un momento. O quizá todavía no soy, pero no. ¿Quiénes iban acá en Corintio a producir una división? Los hermanos. No los ministros, los hermanos. ¿Por qué?
Y porque no, mira, Pablo, tremendo, ¿viste? Pablo escuchó la voz de Dios camino a Damasco, yo me voy con él. No, Apolo, ¿viste? Apolo, poderoso en la palabra, expone la palabra como ninguno, yo me voy con él. Y los más espirituales dijeron, no, nosotros somos de Cristo. Amén. Señor. Pero se encontraron con alguien maduro, se encontraron con alguien que no era un neófito. Neófito es alguien recién plantado, que no tiene experiencia. Que a esos neófitos el diablo viene fácil y dice, vos sos un siervo tremendo de Dios. Le habla al oído el diablo y lo deja, pero después salen, ¿saben cómo? A hacer una obra que Dios no lo mandó a hacer. Pero bueno, otra cosa, miren. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Me gocé porque Pablo era alguien maduro y lo miró a los corintios y miran esto me quieren hacer creer que yo soy algo. Entonces dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores, hermanos. Amén. Por medio de lo que ustedes han creído, nada más. Amén. ¿Sabe qué había entendido Pablo, Apolo y Cefa? ¿Sabía que habían entendido? Habían entendido que el Señor era más grande que ellos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que tienen que entender todos los hermanos, todos los ministros, Amén. que el Señor es el único más grande de todos. Amén. Es el que tiene más poder, el que tiene más sabiduría, el que es todo, es Él. Y Pablo, Apolo y Cefa sabían bien claro, tenían bien definido quiénes eran ellos y quién era el Señor. Amén. Y dijeron a los hermanos carnales, porque los carnales empiezan, no, mirá que el hermano, qué tremendo predicador, y comienzan a hacer divisiones ellos mismos. Amén, Señor. Pero como eran carnales y Pablo estaban bien plantados, Apolo no, estaban bien plantados, eran maduros, dijeron esto. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. O sea, se excluyeron ellos. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios, estamos haciendo un trabajo ayudándolo a Dios. ¿Quién da el crecimiento? ¿Pablo? ¿Apolo? ¿Cefa? No, el crecimiento lo da Dios. Amén. Listo, se terminó el problema, el asunto, los puso a cada uno en su lugar y asunto terminado. Amén. Gloria. Mire qué tremendo, ¿no? No puede ser que un hermano que esté en desacuerdo en un punto porque el pastor hizo algo, o dijo algo, o no está de acuerdo cómo lleva adelante la congregación, vaya y le hable a otro hermano y cause una división, cause una separación, limite al cuerpo. ¿Sabe que hay ministros con conocimiento, con este conocimiento que han hecho esas cosas? Amén. ¿Sabe que hay ministros que han ido y a otros dice han venido los hermanos? No, la verdad que allá estamos, no sé, pastor, no va, ¿vio? ¿Qué tal si nos venimos con vos? Y el ministro dijo, sí, la verdad que esto debe ser de Dios. Y allá se fueron, 2 o 3 cuadras por acá, 2 o 3 bloques por allá, pusieron una iglesia. Eso, ¿sabe qué es? Es causar una división, es causar una herida al cuerpo de Cristo, una separación, y Dios le va a curar. Amén. Llámelo como ustedes lo llamen, pónganle el pretexto que quieran. Si un hermano, si un ministro saca un grupo de una congregación, está causando una división, una separación al cuerpo de Cristo, y Dios se lo va a cobrar. Amén. Bendito Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tenga lo que tenga, sepa lo que sepa y tenga el don que tenga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, esto es tremendo, porque esto está pasando en la iglesia, ¿sabe? Todos los días. Todos los días. ¿Y cuáles son? Y eso, los hermanos, por un lado. Estos hermanos carnales eran por un lado, pero también hay otro problema. Como le dije al principio, los que tienen conocimiento, como el diablo. Generalmente los que tienen conocimiento son los que causan una división. Acá estaban los hermanos, pero el diablo, ¿qué era? Acabador de hermosura. Dice que tenía sabiduría. No le dijo Dios, corrompiste tu sabiduría. Amén. O sea que tenía una sabiduría. ¿Cómo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo el diablo? Que la Biblia testifica en Pedro y en Judas, que dice que le habló, que los ángeles dicen que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron la morada. La morada, una morada es un lugar divinamente señalado por Dios. O sea que Dios le había señalado a los ángeles el lugar que tenían que ocupar. ¿Qué les dijo el diablo que lo sacó de ahí? Un soberbio, amados hermanos, alguien que quiere causar una división, despliega una sabiduría que es tremenda, porque es una sabiduría diabólica, es el 6. ¿Qué hace? Como tiene un conocimiento que otro no tiene, le habla al oído. Nada más, el mismo principio del diablo.
Y por ahí aparece otro que por ahí no está muy de acuerdo con lo que pasa. Y sí, viste, yo sabía, debe ser de Dios esto. Así que mira, vámonos para allá y nos ponemos una iglesia. Listo, vamos. Y se van y se ponen una iglesia. Pobre ignorante. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Usted se piensa que el diablo está jugando? El diablo no está jugando. Amén. El diablo lo conoce al hombre como también Dios lo conoce. El diablo lo conoce bien. El neófito, el recién plantado, le sale una bien, viene el diablo. Tremendo varón de Dios sos vos, ¿eh? Porque lo usa cualquiera. Amén, Señor. Nunca a mí me pasó. Tremendo varón de Dios, vos. Y después yo ya me creía más que mi pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Sabe eso? ¿Cómo salen? Para afuera. El diablo después hace lo que quiere con ellos. Después hacen que da mal el evangelio. Porque lo saca para afuera. Como decía el pastor ayer. Uno que salió, que estuvo 2 años sentado. No, yo no estoy para estar sentado en la iglesia. Yo estoy para servir a Dios. Y se fue a la iglesia y ahí anda con otros sirviendo. ¿Qué hacen? Desparrama en vez de juntar. Le provocan herida al pueblo del Señor. Tremendo, amados hermanos. Ahora miren, para terminar, yo voy a leer algo. Génesis, capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, versículo 6. No, hermano. A ver. Capítulo 11, verso 6, perdón. Dice así. Escuchen. Génesis 11:6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Mire qué tremendo esto. Mire, es una enseñanza tremenda, porque ahí estaba el diablo y aprendió de Dios lo que hizo ese día. Mire, ¿qué hizo Dios? Dios lo miró a los hombres, se habían propuesto, eran uno, tenían un mismo sentir, un mismo propósito, y se habían propuesto edificar esa torre. Y dijo, vamos, porque estos son uno y lo van a hacer. No hay forma de pararlos. Entonces Dios descendió, le trastornó la lengua y ahí los pudo separar. Y dice, ¿qué dice? Dice, entonces dejaron de edificar. ¿Se da cuenta, amado hermano? Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si la iglesia se une, cuando la iglesia alcance y nosotros nos unamos, amados hermanos, a hacer una tarea, ¿quién nos podrá detener? Amén. Por eso que Jesús dijo en el capítulo 17, así como tú y yo somos uno. Jesús nunca se separó de Dios, Dios nunca se separó del Señor. Ellos estaban unidos uno a otro en un mismo plan, en un mismo propósito, salvarlo al hombre, hacer algo en beneficio del hombre. Entonces eran uno con el Señor. El Señor dijo, el Padre y yo uno somos. Se da cuenta que al estar unidos pudieron hacer una tarea, pudieron hacer una misma obra y la pudieron terminar como ellos estaban haciendo. Estos se habían propuesto hacer eso y lo iban a hacer, lo iban a terminar, pero Dios vino y los confundió. Los confundió, los tuvo que sacar a un costado. O sea, porque era la única forma que iban a dejar de edificar. ¿Y qué hizo? Que hablaran diferente lengua. Así pasa en las congregaciones, cada uno habla diferentes cosas. Cada uno habla diferentes cosas, pero dice que hablemos todos una misma cosa. Amén. Que hablemos y que estemos todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces nada nos podrá detener, nada nos podrá separar, nada nos podrá hacer volver atrás de esta obra, amados hermanos. Por eso ¿qué necesitamos? Y alcanzar madurez. Necesitamos esto que Pablo dijo en el capítulo 4, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor. Amén. Necesitamos eso. Amén. ¿Usted piensa que ya lo hemos alcanzado? No lo hemos alcanzado, pero el lugar por donde vamos es correcto, es bueno. Amén. ¿Se da cuenta? Podemos alcanzar
alcanzarlo? Sí, amado hermano, podemos alcanzar. La única forma que no funcione, que se limite el trabajo del cuerpo, es sacándole, dividiéndole, sacándole un miembro y ya lo limita, no puede hacer el trabajo. Y así está sucediendo hoy, amados hermanos, aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen entendidos, aquellos cometen divisiones, meten divisiones en el pueblo de Dios, y saben, tienen conocimiento, y tienen revelación, pero terminaron dividiendo al pueblo del Señor, un grupo para acá, otro grupo para allá. Así, amados hermanos, el conocimiento lo envanece al hombre. Pero mire, para terminar, mire, esto, mire, cuando leí esto, amados hermanos, me hizo llorar. 1 Corintios 15, 27 y 28. Dice esto, escuchen. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Mire qué tremendo, amados hermanos. Dice que al Señor le fue Dios, a Cristo le sujetó todas las cosas. Cristo, no hay un hombre en la tierra que tenga más poder, más autoridad, más sabiduría. Si Él mismo es la sabiduría de Dios. Amén. Y dijo el Señor cuando resucita, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad le había sido dado, había sido sujetado todo principado, toda potestad a Él. Él era todo en este mundo. Él era el que tenía el poder, la sabiduría, Él tenía todo. Pero ¿qué hace después? Mire lo que hace acá. Después de todo eso, Él mismo dice, se sujetará a aquel a quien le sujetó a Él todas las cosas. Que reviente el diablo, hermano. No dijo Jesús, no, yo soy. No, yo soy sabiduría, yo tengo toda la autoridad. No. Él después agarró, después de tener todo lo que tuvo, agarró y dijo esto. Pablo escribe estas cosas, que Él se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Mire qué tremendo. Mire, ¿qué será de aquellos que no se quieren sujetar? ¿Tienen más poder que el Señor? ¿Tienen más sabiduría que Cristo? Sean ministros, sea quien sea, no me importa. ¿Tienen más poder que el Señor? ¿Tienen más sabiduría que Cristo? ¿Tienen más autoridad que Él? No. ¿Se da cuenta? ¿Y qué? ¿Y no se quieren sujetar? Aprendan, miren, observen, miren a aquellos que no se quieren sujetar, miren a aquellos que no quieren, amados hermanos, miren lo que el Señor va a hacer. Él se va a sujetar al Señor. Él va a dejar de lado todo lo que Él tenía, todo lo que Él era, lo va a dejar a un costado y va a venir y se va a sujetar a Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo, porque así está la iglesia hoy, lleno de estos hermanos que tienen esas cosas en su corazón, que es un principio del diablo, y que lo único que van a hacer es dividir, limitar al cuerpo en su trabajo, en su tarea, amados hermanos. Pero esto es terrible. ¿Podemos aprender del Señor? Mire lo que acabo de leer. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Para que sea Dios. Para que sea Dios en todos. Para que Dios sea. No, yo soy. Porque yo soy Él. No, porque yo soy. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dijo Miqueas, no corresponde a vosotros, jefe, príncipe de la casa de Israel, saber lo que es justo. ¿No le corresponde a ellos? ¿No lo agarraron al pueblo y lo hicieron errar? Vosotros, le dijo, vosotros que amáis lo malo y aborrecéis lo bueno, vosotros, le dijo, que agarráis a mi pueblo, le quebráis los huesos como para olla en el caldero. Vosotros, no le corresponde a ustedes, a los que saben
A los que tienen revelación. No les corresponde saber lo que es justo y miren lo que hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sepan, amados hermanos, que el tiempo del trabajo final se acerca. Y lo van a hacer todos aquellos que estén en orden. Lo van a hacer todo aquello que ocupen el lugar que Dios les dio. Lo van a hacer todo aquello, amados hermanos, que estén sujetos. ¿Sabe, amados hermanos? Yo una vez dije algo que después me corrigió el Señor, porque ¿qué tenemos que odiar nosotros? ¿Al soberbio o a la soberbia? Y el Señor me dijo, no, odia a la soberbia. Odia a la soberbia. ¿Sabes? La odio. La juzgué primero en mí. ¿Saben por qué? Porque la soberbia, el orgullo, lo estanca al creyente, lo deja parado ahí. Por ahí viene bien, queriendo hacer un montón, queriendo aprender, y de pronto, fájate. Se enfrenta con el orgullo, se enfrenta con su soberbia y lo deja parado ahí. Y se para la obra. ¿Por qué? Porque el soberbio, vaya que pregunte algo el soberbio, vaya que el soberbio diga, enséñame porque no sé nada. Y ahí queda. Y Dios está ahí, esperando que se decida, que dé el paso, que venza, que combata, que vaya hacia adelante. Y así pasa. ¿Sabe a cuánto le pasa? ¿Sabe cuánto no van a recibir nada por causa de eso? ¿Sabe cuánto van a perder cosas que Dios le quiere dar por causa de eso? ¿Sabe cuánto van a perder cosas? Porque ¿qué hace Dios con el soberbio? Y lo resiste. ¿No dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, miremos todo esto y veamos, ¿quién querrá ser más que otro? Si acá vemos al más grande de todo, dejar todo y sujetarse al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Lo vemos a un hombre como Pablo diciendo, Padre, hermano, Padre, mira, ¿quién es Pablo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Hermanos, somos servidores. ¿Cómo vamos a causar una división entre nosotros? Si bueno, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a hacer semejante barbaridad? ¿Cómo vamos a hacer una cosa así? Pero ¿saben qué? Dios a los que causan estas cosas se los va a cobrar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos una tarea unidos. Que los apóstoles se unan, los que van a hacer la tarea final van a ser los apóstoles. Van a Dios levantarlo, a juntarlo, a unirlo y a hacer la tarea final. Los apóstoles son la autoridad de la iglesia. Y cada uno así, en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer. Yo no puedo hacer toda la tarea. Hay otros que pueden hacer algo que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque somos miembros uno del otro. Si no, no hubiera metido a todo en un cuerpo y no hubiera dicho que no puede ser un ojo todo el cuerpo. Ni una mano todo el cuerpo. Todos nos necesitamos unos a otros. Pero para que esto funcione de esta forma y de esta manera como Dios lo estableció, tenemos que decir con toda humildad y mansedumbre. Pablo dijo que había servido a Dios con toda humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquel que es humilde, que conquistó esta virtud para su vida, jamás va a quererse nada. Como Pablo. Pablo dijo, no, hermano, no. Yo soy colaborador. Si algo he hecho, si algo he dicho, Pablo dijo, la gracia de Dios fue conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad, hermano? Bendito Señor. ¿Sabe cuánto programa nos invitaríamos entendiendo estas cosas? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo ruego al Señor que esto sea de bendición para nuestra vida en Cristo y para todos aquellos que van a oír o escuchar la grabación más adelante. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y te damos gracias
por un día de vida que nos has concedido. Gracias por lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por esta unidad, Señor mío. Te rogamos, te pedimos que podamos madurar y hacerla visible, Señor, delante de los ojos de todo el mundo, porque tú oraste aquel día diciendo: la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, Señor. Tu deseo es que nosotros hagamos una obra como cuerpo, unidos unos a otros, cada miembro en su lugar, haciendo la tarea, cumpliendo la tarea que tenemos que hacer, amados hermanos. Bendito sea tu nombre, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos. Te ruego, te pido que sepas tú hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor mío. Tu Espíritu Santo esté obrando, tu palabra convenza cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir el nombre del Señor, amados hermanos.